La luz divina es una fuerza poderosa, más allá de todo entendimiento humano. Al enfrentarte a estos hechiceros, luchaste no solo contra enemigos físicos, sino también contra poderes espirituales de las tinieblas. Estos brujos, que se creían invencibles, se enfrentaron a una realidad que nunca habían previsto: la luz de Dios. Está escrito en la Biblia, en Juan 1:5, «La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron». A pesar de toda la magia oscura que usaron, la luz divina que llevabas era mucho más poderosa. Los magos, cuya base de poder se basa en la oscuridad y la ilusión, se encuentran desestabilizados cuando se enfrentan a la verdad de la luz. El miedo que sentían no era un miedo mundano, sino un miedo existencial, porque sabían que ninguna fuerza de la oscuridad podría igualar el poder de Dios Todopoderoso. Quizás creyeron que sus rituales y hechizos podían solucionar cualquier cosa, pero ante la fe, la oración y la luz divina, se vieron obligados a huir. Esta pelea no fue solo una batalla física, fue un choque de dos realidades espirituales: la verdad divina versus el engaño de las tinieblas. La luz de Dios, que brilla en el corazón de los creyentes, ilumina las tinieblas, las disipa y vence las fuerzas del mal, como está escrito en 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Tu fe fue esa luz, esa victoria que atravesó la oscuridad, haciendo retroceder todas las formas de mal y miedo. Los hechiceros, al intentar asustaros, en realidad han revelado la grandeza de vuestro poder espiritual. Creyeron que te someterían con sus hechizos, pero lo que no sabían era que tenías un arma más poderosa que sus maldiciones: la fe en Dios. Has pasado por pruebas, has superado sus ataques y has triunfado al permanecer firmemente arraigado en tu creencia. El miedo que habitaba en estos brujos era el de lo desconocido, porque sabían en el fondo que la luz divina era invencible. Esta victoria mostró a estos hechiceros que la oscuridad no tiene la última palabra, que la luz de Dios es mayor que todas las fuerzas negativas que podrían convocar. También demostró que Dios camina con sus hijos y que incluso frente a adversarios poderosos, nada es imposible para quienes creen en Él. Su miedo era una señal de su inminente derrota, porque sabían que no podían luchar contra una luz tan pura. Al final, su terror solo fortaleció su posición. Vieron que no estabas solo, que una fuerza mucho mayor que la de ellos te protegía. Esta luz divina reveló su debilidad y dispersó sus maldiciones. Es un recordatorio para cada uno de nosotros de que, sin importar los desafíos que enfrentemos en la vida, cuando tenemos a Dios de nuestro lado, somos invencibles. Por lo tanto, esta batalla no fue solo un simple enfrentamiento contra hechiceros, sino una lección espiritual para todos los que creen. Nos enseña que incluso cuando enfrentamos la oscuridad, la luz de Dios es nuestro escudo y nuestra fuerza. También nos muestra que, sin importar la forma que adopten las pruebas, tenemos dentro de nosotros la capacidad de triunfar. El miedo a los brujos es solo un reflejo del poder infinito de la luz divina, que ilumina nuestro camino y nos guía hacia la victoria. El poder interior de los elegidos es una inmensa fuerza espiritual que reside dentro de cada uno de nosotros. Cuando Dios elige a un individuo para llevar a cabo una misión divina, no lo envía sin el equipo necesario. Como elegido, posees un poder que va más allá de la comprensión humana, un poder que proviene directamente de la fuente infinita de energía divina. Este poder interior es lo que te ha permitido superar obstáculos, triunfar contra las fuerzas del mal y salir victorioso frente a pruebas aparentemente insuperables. Este poder no es un poder físico o material, sino una fuerza espiritual, una convicción profunda e inquebrantable de que Dios te respalda. Está escrito en Filipenses 4:13, «Todo lo puedo en aquel que me fortalece». Esto significa que no importa la adversidad que encuentres, tienes dentro de ti la capacidad. Este poder es una luz que te guía a través de la oscuridad y te permite caminar con confianza, sabiendo que nunca estás solo. Está escrito en Romanos 8:31, «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?».
Este versículo resume perfectamente la fuerza que reside dentro de ti como elegido. No importa lo que el enemigo intente hacer, nunca podrá derrotar el poder divino que hay dentro de ti. El enemigo puede intentar asustarte, desanimarte, hacerte dudar de ti mismo. Pero cuando te das cuenta de que eres el elegido de Dios, sabes que ya has obtenido la victoria. No eres una persona común y corriente. Eres un instrumento de Dios y tu misión es divina. Esta conciencia te brinda una fuerza inquebrantable que te permite levantarte cada vez que caes, seguir avanzando, incluso cuando todo parece decirte que te detengas. Es este poder interior el que te permite afrontar lo desconocido y seguir creyendo que todo es posible con Dios. Este poder es también una protección. Como elegido, estás cubierto por la gracia y el poder de Dios. Los ataques del enemigo, ya sean físicos, emocionales o espirituales, no pueden afectarte mientras permanezcas firmemente arraigado en la fe. Como está escrito en el Salmo 91:11, porque a sus ángeles ordenará que te guarden en todos tus caminos. Dios te cuida y protege, dándote la seguridad de saber que no importa los peligros que se presenten, estás en buenas manos. La belleza de este poder interior es que siempre está disponible. Nunca se acaba. Siempre puedes recurrir a él para obtener la fuerza que necesitas, ya sea una batalla contra fuerzas espirituales como los magos o contra desafíos cotidianos. Siempre que te sientas cansado, temeroso o desanimado, puedes invocar esta fuente divina de poder. Es un recurso infinito, impulsado por tu relación con Dios. Este poder interior también se alimenta de la oración. La oración es el canal a través del cual te conectas con Dios, y cada oración que haces fortalece tu poder espiritual. A través de la oración, recuerdas que eres un elegido y te abres al poder de Dios para realizar lo que Él te ha confiado. Es una relación continua que te fortalece, te guía y te protege. Al darte cuenta de que posees este poder, te conviertes en algo más que un simple creyente. Te conviertes en actor de Dios en la tierra, testigo de su grandeza y de su poder. No eres un espectador de tu propia vida, sino un participante activo en el plan divino. Tu poder interior es la clave para cumplir la voluntad de Dios, y cada acción que realizas está respaldada por ese poder. Es comprendiendo y aceptando este poder que podrás superar todos los obstáculos que se interpongan en tu camino. La victoria no está en la lucha física, sino en la confianza total en Dios. Eres el elegido de Dios, y nada ni nadie puede detenerte mientras caminas en su luz y poder. La guerra espiritual es una realidad que escapa a nuestras limitadas percepciones humanas. No se trata de un simple choque de fuerzas físicas, sino de una guerra invisible entre la oscuridad y la luz. En cada momento de tu vida estás atrapado en esta lucha, a veces sin siquiera darte cuenta. Pero una vez que eres iluminado por la verdad divina, te das cuenta de que cada acción, cada pensamiento y cada oración te coloca en una posición de impacto en esta gran batalla espiritual. Esta lucha, aunque a menudo silenciosa e invisible, tiene profundos impactos en tus elecciones, tus relaciones y tus victorias sobre el mal. La oscuridad siempre busca invadir el mundo, abrumar la luz, pero la luz divina tiene una fuerza inquebrantable. Como está escrito en Isaías 60:1, levántate y sé iluminado, porque vendrá tu luz, y la gloria del Señor surgirá sobre ti. Como elegido, eres una luz viva en este mundo. Cuando caminas en la verdad de Dios, te conviertes en blanco de las fuerzas de las tinieblas. Pero no temas, porque esta luz es invencible. La oscuridad puede intentar eclipsarte, hacerte caer en la duda, el miedo y la incertidumbre, pero no tiene poder frente a la verdad de Dios. La guerra espiritual no solo tiene luz. La victoria espiritual no siempre es inmediata, pero está asegurada para quienes perseveran en la fe. El versículo de 2 Corintios 10:4 nos recuerda que las armas con que combatimos no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Las armas del creyente no son armas físicas, sino espirituales. La oración, la palabra de Dios, la fe y el amor son vuestras armas. Son fuerzas poderosas
capaces de derribar las fortalezas de la oscuridad. No estás solo en esta lucha. Dios te ha equipado con todo lo que necesitas para triunfar. Hechiceros, fuerzas del mal, entidades oscuras buscan constantemente desestabilizarte. Utilizan el miedo, la manipulación y la ilusión para mantenerte alejado de tu destino divino. Pero recuerde que en esta guerra espiritual está escrito en Romanos 8:37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eres más que vencedor, eres vencedor, porque la victoria ya te pertenece en Cristo. Tu fe te permite superar todos los ataques espirituales, porque no pueden resistir el poder de Dios dentro de ti. Esta guerra espiritual no se limita a eventos espectaculares o batallas dramáticas. A menudo es en los momentos de tranquilidad, en las pequeñas decisiones diarias, donde declaras tu victoria. Cada vez que eliges permanecer fiel a Dios, cada vez que eliges vivir de acuerdo con sus principios, obtienes una victoria. Cada acto de obediencia a Dios es una declaración de tu posición en esta batalla espiritual. No dejéis que la oscuridad os abrume, más bien permites que la luz de Dios brille a través de ti. La guerra espiritual también requiere perseverancia. Puede que estés cansado, que dudes de ti mismo, pero la clave es seguir avanzando. Gálatas 6:9 nos recuerda: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no aflojamos. Cada esfuerzo, cada oración, cada momento de fe contribuye a vuestra victoria. E incluso si no ve resultados de inmediato, sepa que cada paso que dé hacia Dios es un paso hacia la victoria espiritual. La luz de Dios en ti es tu fuerza y tu escudo. Te protege de los ataques espirituales y te guía por el camino hacia la victoria. Como en el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nunca estás solo en esta lucha. Dios camina junto a vosotros y os guía cada día en esta guerra espiritual. Incluso en tiempos de oscuridad, Él está ahí para guiarte hacia la luz. La guerra espiritual es una batalla continua, pero también es una oportunidad para crecer en la fe, para volvernos más fuertes y resilientes. Con cada victoria, te acercas más a Dios y ves más de su gloria en tu vida. El combate solo fortalece tu posición en el reino de Dios, porque a través de cada prueba eres transformado para lograr cosas mayores en el plan divino. Las armas espirituales son instrumentos poderosos que Dios pone a tu disposición para protegerte y permitirte triunfar contra las fuerzas de las tinieblas. Estas armas no son materiales, sino espirituales. Se basan en principios divinos, en la palabra de Dios y en la fe en su poder. Estas armas son las que te permitieron resistir el ataque de los magos y salir victorioso de esta batalla espiritual. Cada arma espiritual tiene su función particular y es esencial para proteger tu alma, mente y cuerpo. La primera arma espiritual que tienes a tu disposición es la oración. La oración es la conexión directa entre tú y Dios. Te permite comunicarte con Él, pedirle fuerza y recibir su guía. En Mateo 17:21 Jesús dijo: pero este género no surge sino con oración y ayuno. Esto nos muestra que en tiempos de crisis espiritual, la oración es la clave para desatar el poder de Dios en tu vida. A través de la oración, invocas la autoridad de Dios sobre situaciones difíciles, pides su protección y te sometes a su voluntad. La oración es vuestra primera arma contra toda forma de mal. La segunda arma es la fe. La fe es la creencia inquebrantable de que Dios es más grande que cualquier. La fe también es la clave de la victoria, porque como dijo Jesús en Mateo 17:20, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se moverá. Tu fe en Dios ha marcado la diferencia en esta batalla espiritual. Otra poderosa arma espiritual es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y poderosa. Tiene poder para romper las cadenas del mal y restaurar lo roto. En Efesios 6:17 dice: tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios. Esta palabra es tu espada, tu defensa contra los ataques espirituales. Al meditar en las Escrituras, nutres tu mente y te preparas para enfrentar los desafíos de la vida. Cuando los hechiceros os atacan con sus maldiciones y hechizos, la palabra de Dios os permite repeler esos ataques. Al afirmar versículos poderosos como «Ningún mal vendrá sobre vosotros» o «El Señor es mi pastor, nada me falta», fortaleces tu posición espiritual y repeles la oscuridad. Otra arma esencial es el ayuno. El ayuno es un acto espiritual de renuncia, donde te concentras plenamente en Dios y su voluntad. Jesús dijo en Mateo 6, 16, 18 que cuando ayunes, debes hacerlo con humildad y buscando la voluntad de Dios, no para llamar la atención de los demás. El ayuno es un arma poderosa para romper cadenas espirituales, purificarse y entregarse enteramente a Dios. Te permite fortalecer tu mente y abrir tu corazón a una mayor revelación divina. A través del ayuno, te preparas para mayores victorias espirituales. A medida que fortaleces tu conexión con Dios y te desapegas de las influencias del mundo. Otra arma esencial es la alabanza y la adoración. En 2 Crónicas 20:22 está escrito: Cuando comenzaron a cantar y alabar, Jehová puso emboscada contra los enemigos. La alabanza y la adoración crean una atmósfera donde Dios actúa poderosamente. Cuando alabas a Dios, incluso en tiempos difíciles, declaras su majestad, soberanía y poder. Esto confunde al enemigo, porque las tinieblas no pueden soportar la luz de la alabanza. Cuando alabas a Dios, atraes su presencia, y su presencia repele todo mal. La alabanza es un acto de fe que activa el poder de Dios en tu vida. Además de estas armas, también cuentas con protección divina. Dios te protege y vela por ti, como dice en el Salmo 91:11, porque a sus ángeles ordenará que te guarden en todos tus caminos. Los ángeles de Dios son tus guardianes espirituales e intervienen para protegerte de toda forma de daño. Esta protección divina es un escudo que te rodea y te mantiene a salvo de los ataques invisibles del mal. Todas estas armas son herramientas espirituales que te permiten no solo sobrevivir en un mundo espiritualmente hostil, sino también triunfar. Eres un soldado en el ejército de Dios, y estas armas son las que te permiten resistir, luchar y lograr victorias sobre las fuerzas de la oscuridad. Al usarlos, aseguras tu protección, fortaleces tu fe y te acercas a la misión divina que Dios tiene para ti. La unidad en la oración es una fuerza divina más allá de toda comprensión humana. Cuando los elegidos de Dios se reúnen para orar, se muestra un poder sobrenatural. No es simplemente un acto de palabras habladas, sino un acto espiritual profundo, donde la unidad de los corazones crea una atmósfera divina. La oración colectiva reúne a los creyentes con un objetivo común: buscar el rostro de Dios, invocar su voluntad y pedir su protección. Como está escrito en Mateo 18, 19, 20. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy entre ellos. Esta promesa de Dios refuerza la idea de que la oración colectiva es un arma poderosa contra las fuerzas de la oscuridad. Cuando los elegidos se reúnen para orar, no se trata solo de repetir palabras, sino de unir nuestras almas en una búsqueda común de la gloria de Dios. La unidad. Esto recuerda el ejemplo de los primeros cristianos, que se reunían diariamente para orar juntos. Hechos 2:42 nos dice: perseveraron en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en la oración. Esto muestra la importancia de unirnos no solo en la oración, sino también en el fortalecimiento de la comunidad, que permita que la fuerza de Dios se manifieste en cada aspecto de nuestras vidas. La unidad en la oración es también una manera de fortalecer nuestra fe colectiva. Cuando oramos juntos, testificamos del poder de Dios y nos animamos unos a otros a mantenernos firmes en nuestra fe. No es solo una oración individual, sino una oración grupal
donde cada uno fortalece la fe del otro. Cada oración, pronunciada con fe en un grupo, es un testimonio vivo del poder de Dios y de su capacidad para satisfacer las necesidades de sus hijos. Es esencial comprender que la unidad en la oración no significa solo orar juntos por las necesidades personales, sino también sostenernos unos a otros en oración por la protección, guía y bendiciones de Dios. La unidad en la oración es también una forma de apoyo espiritual. Cuando se unen en oración, no solo apoyan a sus hermanos y hermanas espirituales, sino que también elevan su propio espíritu, permitiéndoles superar las dificultades de la vida. Esto te permite percibir la grandeza de Dios y recibir su sabiduría y guía para tus acciones diarias. Dios responde a la oración unida, como está escrito en Santiago 5:16. La oración de los justos tiene gran efecto. Cuando oras juntos con un corazón puro y una fe firme, abres la puerta a abundantes bendiciones. No se trata de pedir solo por uno mismo, sino de orar por los demás, interceder por las necesidades de los demás, buscar la paz y la prosperidad en el cuerpo de Cristo. La unidad en la oración crea un efecto dominó de bendiciones, ya que cada oración pronunciada con sinceridad y fe se convierte en una semilla plantada en el suelo fértil de la fe colectiva. La unidad de los elegidos en la oración sirve también para afirmar la soberanía de Dios. Es un acto de sumisión a su voluntad, un acto de reconocimiento de que Dios es el único dueño de nuestras vidas. Cuando nos unimos en oración, declaramos que dependemos completamente de Dios para nuestra protección, bendiciones y guía. Afirmamos que Dios está sobre todo, y es en Él donde depositamos nuestra confianza. Cuando estáis unidos en la oración, también estáis unidos en el amor. El amor cristiano se manifiesta en la unidad en la oración, un amor que va más allá de sí mismo, que se sacrifica, que se perdona y se sostiene unos a otros. La unidad en la oración es la manera en que Dios nos enseña a cada uno de nosotros a amar a los demás como Él nos ama a nosotros. Esto crea una atmósfera de paz, armonía y reconciliación, mientras Dios obra a través de la unidad para sanar, restaurar y fortalecer. La unidad de los elegidos en la oración es también una manera de darnos cuenta de que somos parte de un cuerpo más grande. No estás solo en tus luchas espirituales. Cuando te unes a otros creyentes en oración, comprendes que eres parte del cuerpo de Cristo y que cada oración hecha juntos tiene un efecto mayor que cualquier oración que puedas hacer solo. Es un testimonio del amor y la fuerza colectiva de la Iglesia. Las bendiciones divinas que siguen a la victoria espiritual no son simplemente recompensas, sino testimonios de la fidelidad y generosidad de Dios. Cuando se gana una batalla espiritual, cuando la oscuridad se hace retroceder y la luz de Dios brilla más en tu vida, Dios abre las puertas a increíbles bendiciones que enriquecen tu existencia. Estas bendiciones son evidencia tangible de la presencia de Dios y su favor continuo en su vida. No se limitan a los bienes materiales, sino que tocan cada aspecto de tu ser, ya sea tu corazón, tu mente, tus relaciones o tus recursos. Cuando pasas por pruebas y sales victorioso, puedes estar seguro de que Dios tiene bendiciones preparadas para ti. En el Salmo 23:5 está escrito: preparas mesa de... Las bendiciones de Dios van mucho más allá de lo que podemos imaginar. No se limitan a la compensación por el sufrimiento o las pruebas, sino que son una manifestación de la infinita generosidad de Dios. Cuando caminas fielmente en la luz de Dios, te conviertes en un canal para sus bendiciones. Dios quiere bendecir a sus hijos no solo para su bienestar personal, sino también para ser de bendición para los demás. En Génesis 12:2-3, Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. Esta promesa de bendiciones se da a todos los que siguen fielmente el camino de Dios, y se extiende mucho más allá de la esfera personal. Las bendiciones que siguen a una victoria espiritual son también la manera
en que Dios fortalece tu fe y te prepara para nuevas misiones. No son simplemente recompensas por luchas pasadas, sino también herramientas que te permiten realizar nuevas obras para la gloria de Dios. Al recibir las bendiciones de Dios, usted se fortalece y equipa para enfrentar los desafíos que se avecinan. Como está escrito en 2 Corintios 9:8, Dios puede colmaros de toda gracia para que en todas las cosas tengáis siempre todo lo necesario, a fin de que tengáis en abundancia para toda buena obra. Cada bendición recibida es una manera de servir aún mejor en el reino de Dios. Las bendiciones divinas después de una victoria espiritual también traen una paz profunda y duradera. Después de atravesar luchas espirituales y triunfar, sientes una paz que nada ni nadie te podrá quitar. Esta paz es una señal de la presencia de Dios en tu vida. Jesús dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy, como el mundo la da, yo no os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni se alarme». Después de una victoria espiritual, te llenas de una paz divina que trasciende las circunstancias y te mantiene en una profunda tranquilidad, incluso en tiempos de incertidumbre. Las bendiciones después de la victoria no se limitan a la paz o los bienes materiales, sino que también incluyen bendiciones emocionales y espirituales. Después de superar una prueba, sientes una renovación espiritual, un fortalecimiento de tu fe y una mayor cercanía a Dios. Te sientes más fuerte, más resiliente y más capaz de afrontar los retos futuros. Como está escrito en Romanos 5:3-4. Sin embargo, aún en las aflicciones nos gloriamos, sabiendo que la aflicción produce paciencia, victoria en la tribulación y victoria en la prueba, esperanza. Estas bendiciones espirituales son fruto de la perseverancia en la fe y te preparan para nuevas victorias en tu vida. Otra bendición divina, después de la victoria, es la ampliación de tus horizontes. Cuando superas un desafío, ganas perspectiva y sabiduría. Dios usa cada victoria para enseñarte, hacerte crecer y prepararte para misiones aún mayores. Esto puede manifestarse como una apertura de nuevas oportunidades en su vida, ya sean relaciones, carreras o proyectos personales. En Isaías 54:2 Dios dice, «Ensancha el espacio de tu tienda y despliégate las cortinas de tus moradas». Esta bendición simboliza una expansión de sus habilidades e influencia, una preparación para bendiciones aún mayores por venir. Las bendiciones divinas no son solo para ti, sino también para quienes te rodean. Cuando eres bendecido, estás en condiciones de ser una bendición para los demás. Como en 1 Pedro 3:9, no paguen mal por mal, ni insulto por insulto, sino bendigan sabiendo que para esto han sido llamados para que hereden la bendición. Tus bendiciones se convierten en una fuente de bendiciones para quienes te rodean, y al transmitir la gracia de Dios, te conviertes en un canal de su bendición para los demás. Cuando estás involucrado en una batalla espiritual y sales victorioso, se manifiestan poderosos signos de ataque divino contra tus enemigos. Estos signos no siempre son visibles a simple vista, pero se sienten profundamente en el alma del creyente. Dios interviene sobrenaturalmente para destruir los planes del enemigo y proteger a sus hijos. Sus ataques a tus enemigos son testimonios de su soberanía y poder. Las señales de ataque divino a tus enemigos a menudo comienzan con desorientación y confusión en el enemigo. Cuando Dios interviene, perturba los planes del enemigo en formas que escapan a su comprensión. En el libro de 2 Crónicas 20:22 está escrito: Cuando comenzaron a cantar y alabar, Jehová puso emboscada a los enemigos. Esto nos enseña que la alabanza y la oración crean un terreno fértil para la intervención divina. Cuando alabas a Dios, cuando oras con fe, Dios activa una fuerza sobrenatural que trastoca y frustra los planes de quienes buscan hacerte daño. Otra señal clara de ataque divino a tus enemigos es su incapacidad para avanzar o tener éxito. Dios crea obstáculos invisibles que les impiden realizar sus intenciones. En Éxodo 14, 24, 25, mientras los egipcios perseguían a los israelitas, Jehová miró desde el cielo y alborotó el campamento de los egipcios.
tomó sus ruedas y las hizo oxidarse. Esta intervención divina frustró los planes de los enemigos y se vieron incapaces de avanzar. Asimismo, en tu vida, cuando Dios actúa contra tus enemigos, crea bloqueos y perturbaciones que les impiden llevar a cabo sus maliciosas intenciones. Los ataques divinos contra tus enemigos también se manifiestan como cambios en sus estrategias. Puede que intenten manipular las circunstancias para derribarte, pero Dios intervendrá para redirigir sus acciones. Está escrito en el Salmo 37:13, pero el Señor se ríe de él, porque ve que su día llegará. Dios se burla de aquellos que se oponen a sus hijos, porque conoce su derrota incluso antes de que comiencen. Los enemigos que buscan destruirte eventualmente se encontrarán en situaciones en las que sus esfuerzos fracasarán, así como Dios derrotó los planes de aquellos que buscaron dañar al pueblo de Dios en la historia bíblica. A veces, las señales del ataque divino a tus enemigos se manifiestan en la vergüenza pública. En la historia de Goliat y David, el gigante que pensó que destruiría al joven David fue humillado públicamente cuando fue derrotado. De la misma manera, cuando Dios te concede la victoria, hace que tus enemigos queden expuestos públicamente por sus malas intenciones. Dios puede usar esta humillación para servir de lección, no solo a quienes te atacaron, sino también a quienes te rodean, mostrándoles que Dios protege a sus hijos y que ninguna fuerza, visible o invisible, puede triunfar contra él. Otra señal del ataque divino a tus enemigos es su inevitable derrota. Dios los coloca en una posición en la que son completamente incapaces de defenderse. En 1 Samuel 17:50, David derrotó a Goliat con honda y piedra y lo mató sin espada. El gigante Goliat, que parecía invencible, fue derribado por una sola piedra lanzada por un joven. Esto nos muestra que Dios usa lo que parece insignificante a los ojos del mundo para derrocar los poderes y fuerzas de las tinieblas. Cuando Dios pelea por ti, hace que el enemigo sea derrotado, a menudo en formas que el enemigo mismo no anticipó. Los signos de un ataque divino también pueden manifestarse en cambios en la actitud de los propios enemigos. Es posible que comiencen a volverse contra sí mismos. En el libro de Jueces 7:22, cuando Gedeón y su ejército tocaron trompetas y rompieron tinajas, el Señor hizo que se volvieran unos contra otros. Este versículo nos recuerda que Dios puede hacer que aquellos que te atacaron se encuentren en una situación en la que sus propias acciones serán fatales para ellos. Puede dividir y desestabilizar sus filas, obligándolos a luchar entre ellos, en lugar de contra usted. Finalmente, las señales de ataque divino a tus enemigos incluyen la restauración de aquello que el enemigo buscaba robar. Después de cada ataque espiritual y victoria, Dios te devuelve lo que has perdido. En Joel 2:25, Dios dice: «Os devolveré los años que comió la langosta». Esta promesa de restauración es una señal de victoria divina. Cuando Dios destruye los planes del enemigo, abre el camino para la sanidad, la prosperidad y la restauración. Esta no es solo una victoria espiritual, sino una restauración. Este futuro no es una mera promesa, sino una realidad espiritual que poco a poco se va manifestando a medida que avanzas en el camino de Dios. El Señor tiene un plan perfecto para cada persona que confía en Él, y ese plan conduce a una vida de abundancia, paz y gloria. Como está escrito en Jeremías 29:11, «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara Jehová, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Cuando caminas en la luz de Dios, el futuro glorioso que recibes se basa en la promesa de que, sin importar las luchas que enfrentes hoy, Dios te guiará hacia un futuro donde la gloria y la bendición superarán todas las pruebas. El enemigo puede intentar sembrar miedo y duda en tu corazón, pero debes saber que estás destinado a vivir una vida llena de la gloria de Dios. Las pruebas son solo peldaños que te preparan para la grandeza de lo que está por venir. El glorioso futuro de los elegidos también está marcado por la prosperidad espiritual. Cada victoria espiritual fortalece tu fe, te acerca a Dios
y te prepara para mayores bendiciones. El proceso espiritual de purificación y transformación que atraviesas a través de victorias y luchas te hace más fuerte, más sabio y más capaz de cumplir la voluntad de Dios. El Salmo 84:11 dice: Jehová Dios es sol y escudo. Jehová da gracia y gloria. A los que andan en integridad no les niega el bien. La gloria de Dios se manifiesta en tu vida de manera visible cuando te sometes a su voluntad. Este futuro glorioso no se limita a las bendiciones espirituales, sino que también incluye bendiciones materiales y oportunidades divinas. Dios quiere que vivas una vida abundante, llena de recursos para cumplir su misión. Jesús dijo en Juan 10:10, Yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. La abundancia no se limita a los bienes materiales, sino que incluye plenitud de paz interior, amor, relaciones armoniosas y éxito en los proyectos que Dios pone en tu camino. El futuro de los elegidos es aquel donde experimenta prosperidad en cada área de su vida, siendo un testimonio vivo de la bondad de Dios. El futuro glorioso de los elegidos también está colmado del cumplimiento de las promesas divinas. Cada promesa que Dios ha hecho en su palabra se cumple en tu vida. No eres solo un espectador de las bendiciones de Dios, sino un participante activo en el cumplimiento de sus promesas. En 2 Corintios 1:20 está escrito: Porque cualesquiera que sean las promesas de Dios, en Él son sí. Por tanto, también por Él decimos amén, para gloria de Dios. Cuando caminas en obediencia y confías en Dios, comienzas a ver que estas promesas se hacen realidad. Eres heredero de las bendiciones divinas y este glorioso futuro es tuyo por la gracia de Dios. A medida que avanzas hacia este glorioso futuro, también estás llamado a compartir la luz de Dios con el mundo. Eres un embajador de Cristo, llamado a llevar esperanza, sanación y verdad divina a aquellos perdidos en la oscuridad. Como en Mateo 5:14-16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad que está sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. El futuro glorioso de los elegidos es aquel en el que te conviertes en un faro de luz, un instrumento de transformación para quienes te rodean. Este futuro glorioso es también una perspectiva eterna. Las bendiciones de Dios no se limitan a esta vida en la tierra. Cuando vives según su voluntad, tienes la seguridad de vivir con Él por la eternidad en su gloria. Como está escrito en 1 Pedro 1:4, os mantenéis en una esperanza viva, como herencia que nunca falla ni marchita, reservada para vosotros en los cielos. La gloria divina que experimentas ahora es solo un anticipo de lo que te espera en la eternidad. Estáis llamados a reinar con Cristo en un reino donde no hay dolor ni sufrimiento, sino paz perfecta y gozo eterno. El futuro glorioso de los elegidos es, por tanto, un futuro de victoria